Hay frases, a veces muy cortas, que pueden cambiarlo todo. Hoy vamos a analizar una de esas. Una declaración de Jesús que estaba tan cargada de historia que para quienes la escucharon era literalmente un asunto de vida o muerte. Venga, vamos a meternos de lleno a descifrar este enigma teológico que se extiende por siglos. Y aquí la tenemos, directa, sin rodeos, sacada del Evangelio de Juan. Jesús pone las cartas sobre la mesa, y la apuesta es la más alta que puede haber. La creencia en estas dos palabras, yo soy, está ligada directamente al destino eterno. Esto, claro, nos lleva a la pregunta central de todo este análisis. O sea, ¿qué tienen de especial estas dos palabritas para que carguen con tanto peso? Para entenderlo tenemos que hacerla de detectives, investigar el contexto, la gramática y, sobre todo, los ecos profundos del Antiguo Testamento que seguro retumbaron en los oídos de su audiencia. Para empezar, el contexto es clave. Esto no fue una plática en privado, para nada. Jesús estaba en los patios del mismísimo templo de Jerusalén, en medio de una confrontación pública con los líderes religiosos. El ambiente, imagínense, estaba que cortaba con un cuchillo. Cada palabra era analizada con lupa. Y la consecuencia que Jesús presenta es durísima. Morir en sus pecados no se refiere nada más a cometer errores o a portarse mal. Habla de un estado, una condición fundamental de separación de Dios, de morir sin ese perdón, bajo juicio. Lo que está diciendo es que rechazar su identidad deja a la persona en esa situación. Ahora, pasemos a la pista principal, que está en el idioma original. El misterio gira en torno a una frase en griego, que a primera vista parece simple, pero que es mucho, mucho más de lo que aparenta. Aquí es donde se pone bueno. La frase es ego eimi. Si lo traducimos literal, ego es yo y eimi es soy. Sencillo, ¿no? Pues aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque la forma en que Jesús la usa es gramaticalmente muy extraña y es a propósito. A ver, lo fascinante aquí es la gramática. En griego, lo normal sería completar la oración yo soy el Mesías o yo soy la luz del mundo. Pero Jesús no lo hace, se detiene. Simplemente dice ego eimi, yo soy. Y ya. Los expertos le llaman a esto el uso absoluto de la frase. Y esa omisión, esa pausa, es una señal intencionada. Es como una bandera roja que nos dice, ojo, pongan atención aquí. Ok, entonces, ¿de dónde sacó Jesús esta forma tan rara de hablar? Aquí es donde damos el gran salto. Esta frase tan particular nos lleva directito al Antiguo Testamento, específicamente a su traducción al griego, la Septuaginta. Y lo que encontramos ahí, bueno, es revelador. Fíjense nada más en esto. En el libro de Isaías, es Yahvé, el Dios de Israel, quien usa exactamente la misma frase, ego eimi, en un contexto que habla de identidad divina, de creencia y de salvación. La conexión es, vaya, inconfundible. Y esta diapositiva lo deja clarísimo. Si ponemos los versículos uno junto al otro, la estructura es idéntica. Los dos conectan el acto de creer con la identidad que se encierra en ego eimi. Para una audiencia del primer siglo que se sabía las escrituras casi de memoria, este eco tuvo que ser ensordecedor. Y que no se piense que esto fue un caso aislado, es parte de un patrón mucho más grande que vemos a lo largo de los textos. Títulos que en el Antiguo Testamento eran exclusivos de Yahvé, como el primero y el último, Jesús los reclama directamente. El uso del ego eimi es como la pieza central del rompecabezas, pero se refuerza con todas estas otras afirmaciones. Bien, con todo este contexto en mente, ahora sí podemos regresar a la pregunta del principio y entender por qué la cosa era tan grave. Lo que Jesús dijo no era un simple juego de palabras, era una afirmación sobre su propia naturaleza, sobre quién era Él en realidad. El punto crucial, el meollo del asunto, es este. Al usar ego eimi de esa forma, sin completarlo, Jesús no estaba diciendo que era un Dios o un ser poderoso. Estaba reclamando para sí la identidad que las Escrituras reservaban únicamente para Yahvé, el Dios de Israel. Estaba diciendo que compartía la identidad del único Dios. ¿Y cuál es la prueba de que su audiencia le entendió perfectamente? Pues su propia reacción. Primero se sacan de onda y le preguntan, ¿tú quién eres? Pero conforme Jesús va aclarando su punto, que culmina con ese, antes que Abraham fuese, yo soy, la reacción se vuelve violenta. Recogen piedras, que era el castigo para la blasfemia. Vaya, le entendieron perfecto. Y esta idea, esta comprensión de quién es Jesús, no se quedó en esa discusión en el templo. Se convirtió en un pilar, en la columna vertebral de la teología cristiana, y fue defendida con uñas y dientes en los primeros siglos de la Iglesia. Una figura central en esta defensa fue Atanasio de Alejandría. Allá por el siglo IV, se la pasó luchando contra ideas que negaban que Jesús fuera completamente divino, y usaba pasajes como este para argumentar que la salvación misma dependía de quién era Jesús.
Y aquí está el corazón de su argumento, que se volvió la base de la cristología de Nicea. Para ellos no era un detalle teológico menor, era todo. Si Jesús no compartía esa identidad divina del yo soy eterno, entonces era un ser creado, y un ser creado no puede salvar a otro. La lógica era simple, solo el creador puede redimir a su propia creación. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión de este análisis. Según esta teología, el punto de partida del cristianismo no son las reglas, ni la moralidad, ni siquiera las enseñanzas éticas. El punto de partida es una pregunta sobre identidad. Todo lo demás se construye sobre la respuesta a la pregunta de ¿quién es Jesús? Así que al final, la frase yo soy es mucho más que una declaración. Se convierte en una pregunta que sigue resonando a través de los siglos. Una que el texto de Juan insiste en que todos debemos responder. Una pregunta donde, según las propias palabras de Jesús, la respuesta es, literalmente, una cuestión de vida o muerte.